Ileana Mimbela, quien nos expondrá el siguiente tema. Régimen legal de la unión de hecho y la familia. Es un tema muy interesante porque sabemos de que no solamente el matrimonio es lo que une a las personas, sino también hay otra forma a la que coloquialmente se le llama convivencia y que tiene los mismos efectos del matrimonio. Ileana Patricia Mimbela Cuadros es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Federico Villarreal, especialista en Derecho de Familia, cuenta con estudios en conciliación extrajudicial en asuntos de familia, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial en el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de la Defensa de Argentina. Cuenta también con estudios en prevención e investigación de accidentes aéreos, instructora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Cuenta con un diplomado en Seguridad y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, y es docente en las escuelas de la Fuerza Aérea del Perú y en universidades privadas, conferencista, blogger jurídica, miembro activo de la Comisión de Derecho Civil de la Sociedad Peruana de Derecho y docente de Sofía Escuela de Posgrado. Con ustedes, Ileana Mimbela. Adelante, Ileana, por favor. Muy buenas noches, doctor Ramírez. ¿Cómo está usted? Y doy la bienvenida a toda esta comunidad jurídica que nos está acompañando el día de hoy, que ya por segunda vez acepto una invitación. Y qué gusto escuchar ahora como docente, ¿no? Recientemente aceptada en su casa tan prestigiosa de estudios. Sí, muchísimas gracias por la invitación, doctor Ramírez. Bueno. Empezamos. Adelante con el tema, por favor. Vamos a presentar. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Empezamos. Ok. Como ya mencionó el doctor, el día de hoy vamos a disertar sobre el tema del régimen legal de la unión de hecho y la familia. ¿Por qué vamos a hablar sobre esta figura que es tan importante, tan usada y que muchas parejas vienen viviendo en esta situación? Como ya hemos mencionado, la única forma de lo que es un vínculo de conyugalidad en la familia no es el matrimonio. También está considerado ahora la unión de hecho, llamado también nosotros por la convivencia. Esta unión de hecho más adelante vamos a ir viendo que está obteniendo, porque paso a paso ha ido en forma progresiva, obteniendo derechos que ya tenía o tiene el matrimonio, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a remitir a años atrás, a 10, 15, 20 años atrás, no eran los mismos derechos ni los mismos deberes que tiene una pareja bajo la figura jurídica unión de hecho a lo que ahora sí tiene, ¿no? Entonces, poco a poco se han ido conquistando estos derechos y esto lo vamos a ir desarrollando en esta exposición el día de hoy. Pero veremos, ¿no? La figura principal, la figura central, la figura de esencia, que es la familia. Uy, no corre la... Disculpen. O sea, creo que acá tengo toda una pequeña fallita, espérense. No corre la exposición, espérense. A ver. Sí, estoy presionando el botón aquí, no corre. ¿O lo pongo y entro de nuevo? Sí, sí, entra de nuevo. A ver. Sale la presentación y vuelve. Ajá. Vuelve a entrar. A ver ahora. Hay una flechita siempre en la parte inferior izquierda. Ajá, ahí lo estoy colocando hacia la derecha y no corre hoy. ¿Qué había pasado? Espérense. A ver. Un ratito.
No corre. Qué raro. Estoy presionando la flechita a la derecha o arriba y ninguno de los dos me responde. Hace 5 minutos lo he expuesto y no había ningún problema. sí, sí, a ver, sal de la presentación, ¿Ya? cierra PowerPoint y vuelve a abrir, porfa. A ver. ¿Ahí se ve? No. No, no, ahí no se ve nada, solo te vemos a Porque ti. mire, acá sí está corriendo en mi computadora. Ah, ya, entonces salgo del PowerPoint. Ya. Sí. Ok, ya salí del PowerPoint. ¿Me ven en Zoom? No. ¿Sí me ven? Sí, sí, a ti sí, pero a la presentación aún no. Ya. A ver. Estoy acá. Ah, ya. A ver, ahora sí. A ver ahora de nuevo. Ujú. Estoy entrando. A ver. Que no entro al PowerPoint, no puedo entrar. Ahí, a ver, ahí. A ver, sí, sí, ¿Ahí se ve? sí, ahora sí está moviendo, pero ponle en la copita para que se presente. ¿Ahí se ve? Sí, Listo. a ¿Ahora ver, sí se ve? avanza. Oh, Sí. ok, Ya. listo. Ay, muchísimas Ya. gracias. Mil No, no, disculpas. no te preocupes. Muy bien. Adelante. Sí. Entonces, como estaba exponiendo, la figura central acá es la familia. ¿Pero qué es la familia? ¿No? Podemos denominarla de muchas maneras, pero aquí he extraído dos conceptos en las cuales establece un poquito más claro de lo que es una familia. Es un grupo de personas, acá viene algo muy importante, emparentadas, no cualquiera, sino un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntas. ¿Qué quiere decir? Bajo una misma casa, bajo una morada, bajo una habitación. Otro concepto un poquito más ya complejo, un poquito más especial, ya incluye ahí y especifica qué es el conjunto de personas naturales, incluyendo el concebido, que mantienen entre sí determinados vínculos. ¿Qué vínculos se pueden desarrollar en una familia? El primer vínculo es el vínculo de conyugalidad, que es, si esta familia se origina bajo un matrimonio civil, este vínculo es la cónyuge y el cónyuge, ¿cierto? Dentro de este vínculo que es de conyugalidad, también puede ser el del conviviente y de la conviviente. Otro vínculo es el de paterno-filial, que es decir, el vínculo que hay entre el padre o la madre con los hijos. Y el otro vínculo es el ya conocido por todos, los vínculos de parentesco, ¿cierto? Esto está estipulado en el Código Civil, que habla hasta el 4.º grado de consanguinidad, es decir, línea recta, tanto ascendentes como descendentes, y tenemos el vínculo también por afinidad, ¿no? Que es a través de un matrimonio previo, ¿no? Estamos hablando de la suegra, el suegro, el cuñado. Esta familia, conjuntamente con el niño, el matrimonio, la unión de hecho también ahora, ¿no? Y sobre todo también el adulto mayor, tiene una protección especial en la Constitución, en su artículo 4. Ahora, vemos el tema de las... oh, Dios mío, no creo que se me haya otra vez... ¿Y ahora por qué no corre? A ver, igual no avanza. Sí, no, ni arriba ni abajo.
A ver, sal de la presentación como tal y solamente déjalo en ¿En el chiquito? sí, el PowerPoint editable, no queda otra. A ver. ¿Ahí? Ahí no se ve nada. ¿Se ve ahí? No, La turra, ¿sí o no? ¿Ahí se ve? No. no. ¿No? El PowerPoint no se ve. Ay, no sé, porque no corre. Y yo lo había probado todo y no. Bueno, no te preocupes, con ¿Ahí? calma. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No se ve? No. Porque lo estoy presentando ahí. Mm, al parecer es la máquina, pero no hay problema. Avanza. Ya, entonces yo puedo avanzar Sí, con mi sí. Power y voy explicando. No Ajá. importa que Sí. no lo vean ustedes, ¿sí? Mil Ya, disculpas más bien, sí. ya. Ya. Nos envías el archivo después para Ok, reenviarlo. ¿Ya? listo, no hay Ok, problema. Sí, 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 listo. Ya, perfecto. Pero ahí gracias. sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Claro. claro, Muy bien. excelente. Ya. Sigamos. Veamos ahora ya la etimología de lo que es la convivencia, también llamado concubinato, ¿no? Que deriva del latín concubinatus, que deriva del verbo concubere, que significa dormir juntos o comunidad de lecho. Entonces, en conclusión, significa compartir un mismo lecho y un mismo techo. Ahora, veamos la convivencia, cómo ha ido evolucionando en la historia en el mundo. Esto viene ya desde el mismo Código de Hammurabi, luego fue recogido también en Roma a través del famoso Jus Gentium, ¿no? El derecho gentes, y en Alemania la convivencia se establecía entre los libres y los siervos. Ahora, en el Perú el derecho de familia está bien establecido según también la etapa de la historia. Tenemos un derecho familiar pre-inca, en donde ahí habla sobre lo que es el ayu y el famoso Serminacuy, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esa figura en los libros, ¿no? De historia de Perú cuando estudiábamos en primaria, ¿no? Quinto, sexto grado, ahí hablábamos del ayu, del Serminacuy. Eso estaba regulado, y ahora lo podemos denominar como el derecho familiar pre-inca. Luego tenemos el derecho familiar inca. Ahí se establecía lo que es la poligamia, los matrimonios por rapto, y por primera vez se estaba utilizando ya poco a poco, ¿no? Con algún temor, ya la definición de uniones de hecho. Luego ya viene el derecho familiar colonial. Las uniones de hecho eran prácticamente entre españoles con mestizas. Pero ojo, si las mestizas se casaban o se bautizaban bajo la religión católica, ya se podían casar. Pero mientras no se bautizaban, ellas mantenían, ¿no? Si ahí había una relación sentimental con un español, bajo las uniones de hecho, no podían casarse. Luego ya está como última etapa de la historia en el Perú, en el derecho familiar república, las uniones de hecho eran sancionables, inclusive hasta penalmente, ¿no? Como es esto que ha ido evolucionando. Luego tenemos el marco legal. Actualmente, lo que es la unión de hecho está establecido en el artículo 5 de la Constitución de 1993. Pero si nos remitimos a la Constitución anterior, que es la Constitución del año 1979, en el artículo 9, es la primera vez que recoge esta gran figura o esta figura importante que ahora devine en todas las familias, que es la unión de hecho, y que ahora es recogida en el artículo 5 de la Constitución del año 1993. Si la tuvieran a la mano o si la pueden buscar en PDF, ¿no? Me encantaría que lo vean conmigo. ¿Y qué dice, no? La unión estable de un varón y una mujer. Es claro aquí. Libres de impedimento matrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el hombre como la mujer, ninguno de los dos tendría que tener un impedimento matrimonial, es decir, tendrían que ser solteros, divorciados o viudos, ¿correcto? Basta que uno de ellos sea casado, ya no tendría esta calidad o esta protección bajo nuestra Constitución de considerarse una unión de hecho. Luego, tienen que formar un hogar, da lugar a una comunidad de bienes sujeta a un régimen de sociedades gananciales en cuanto sea aplicable, ¿no? Y luego ya tenemos nuestro Código Civil del año 84 vigente,
en el artículo 326. Lo he dividido en supuestos, ¿no? Porque no se trata acá de transcribir el artículo, sino de explicarlo. Entonces, si vamos al 326, tenemos 5 supuestos que podemos dividir este concepto. Unión libre voluntaria, varón y mujer, cumplen deberes semejantes al matrimonio. Más adelante voy a explicar cuáles son esos deberes que se dan en el matrimonio y que también se dan en la unión de hecho. Tienen que tener igual, como dice la Constitución, libres de impedimento para contraer matrimonio y que conviven en pareja. Ojo, acá es lo más importante. Establecer que es de forma libre, pública y notoria por más de 2 años continuos, ¿sí? Ininterrumpidos. Muy bien. ¿Cuáles son los deberes del matrimonio que también recoge y que también se deben exigir en una unión de hecho? La fidelidad, la asistencia y la cohabitación, ¿sí? Estos son deberes del matrimonio que también son aplicables a la unión de hecho. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la unión de hecho? Por un lado tenemos la unión de hecho propia y por otro lado tenemos la unión de hecho impropia. La propia es entre personas que no tienen impedimento matrimonial y todos los requisitos que acabo de mencionar que ya están estipulados tanto en la Constitución como en el Código Civil. Y lo impropio es que uno de ellos pues tenga impedimento matrimonial para legalizar la unión. Ahora, desde el punto de vista procesal, lo que está vigente ahorita, si hay un acuerdo de partes, o sea, si el hombre y la mujer están de acuerdo en establecer una unión de hecho y quieren que ésta sea reconocida por la ley, obvio, primero tiene que cumplir, ¿no?, los 5 supuestos que mencioné que señala el Código Civil y acercarse, apersonarse a la notaría. Más adelante voy a explicar cuál es el procedimiento o cómo se debe hacer el procedimiento en una notaría para poder reconocer la unión de hecho. Y la otra clasificación es la que es fenecida. ¿Qué quiere decir? Cuando ya hay un desacuerdo de las partes, que uno no quiere, ¿no?, que sea reconocido por el otro, y bueno, se hace una demanda a nivel judicial, que es una demanda por reconocimiento judicial de unión de hecho, ¿sí? Ahí existe un desacuerdo de partes. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales los convivientes desean regularizar o deben regularizar su situación? Bueno, desean casarse, ¿no? Y el matrimonio no opera hacia el pasado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? No voy a dejar esto, pues, como se dice, en el limbo, ¿no? Lo que he vivido contigo, lo que yo he vivido contigo, quiero reconocerlo y que sea establecido como una unión de hecho, y de aquí para adelante ya nos podríamos casar, ¿no? Entonces habría una continuidad tanto de deberes como de derechos. Otro, porque desean tener acceso al derecho a la sociedad de bienes gananciales. Mientras que la unión de hecho no sea reconocida, ¿no?, o no sea registrada, la comunidad o los bienes que se compren dentro de esa convivencia no va a tener la naturaleza jurídica de sociedad de bienes gananciales como un matrimonio. Entonces, eso también es una razón importante por la cual la pareja debería o desea regularizar su situación para que todo lo comprado, todo lo obtenido dentro de ese intervalo de tiempo que desean declarar su unión de hecho, se puede reconocer que esos bienes es una sociedad de bienes gananciales. Y otra, bueno, porque se faculta al notario en sí para poder reconocerlo y lo puede inscribir en registros públicos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a explicar el procedimiento en una notaría. Acuérdense que este procedimiento es cuando ambas partes, es decir, cuando la pareja está de acuerdo, ¿correcto? Ellos tienen que hacer una solicitud, ya sea, se escribe cuando yo estoy iniciando una unión de hecho o cuando la estoy terminando. También tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Se llama un cese. Entonces, esta facultad ha sido recién incorporada con la ley 29560, dada en el año 2010, ¿no? Ya estamos casi a 20 años. Esta facultad se le dio al notario para que incluya como un asunto no contencioso el reconocimiento de la unión de hecho. Entonces, el notario recibe la minuta
¿no? Lo debe publicar en el diario, ¿no?, de mayor circulación y en el diario El Peruano por 15 días hábiles. Sí, luego de esta publicación se tiene que hacer la correspondiente elevación a escritura pública. Si no hay oposición, el notario lo eleva y lo escribe en registros públicos, ¿no?, ante la SUNAR. Pero si hay una oposición, ya el notario lo tiene que remitir al Poder Judicial. Muy bien. Ahora, ¿cuáles pueden ser los posibles conflictos de no registrar o de no formalizar la convivencia en los registros públicos? Pueden pasar 3 situaciones, pueden ser más, pero yo he traído tres posibles hechos o ejemplos que han pasado en la realidad, que he tenido casos sobre ese tema, pero también pueden pasar otros conflictos, ¿no? Pero he traído 3 en los cuales, por experiencia, los he recogido, ¿no? Uno es cuando 2 personas reclaman haber convivido con la misma persona, ¿no? Entonces, al final es el Poder Judicial que debe de acreditar cómo se consideran los bienes, pero se corre el riesgo de que el juez no le dé la razón a ninguna, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Otro posible conflicto. Una persona reclama haber sido conviviente, pese a no estar registrada frente a otra que sí lo está, y se puede llegar a los tribunales para definir el caso. Entonces, ya no está en uno, ya está la decisión en un tercero. Y otro, más de una persona puede reclamar haber sido conviviente en diferentes periodos de tiempo y el juez determinará los bienes adquiridos en cada caso para la debida herencia, ¿sí? Entonces, estos son 3 posibles conflictos que han ocurrido en la experiencia, que pasa cuando uno no registra su convivencia, ya sea el inicio y ya sea el cese. ¿Cómo yo declaro o cómo puedo establecer que la unión de hecho finiquitó o ya terminó? Una, por la muerte, ¿cierto? Una causa natural. Otro, por ausencia o declaración, ¿no?, judicial de ausencia. Otra, por mutuo acuerdo. Y otra, que aquí les traigo a colación, que es por una decisión unilateral. ¿Qué quiere decir? Que uno de ellos le dice, hasta aquí nomás, y se retira. Pero si ocasiona daños, la otra parte, que es la que ha sufrido el abandono, ¿no?, la que no ha tomado esa decisión unilateral de finiquitar la unión de hecho, puede pedir una indemnización y, claro está, tiene que reclamar los derechos que le correspondan por las sociedades gananciales. Muy bien. Ahora, desde el año 2013, con la ley 30.007, específicamente su artículo 5, ya incluye y modifica el artículo 724 del Código Civil, donde señala cuáles son los herederos forzosos. Antes del 18 de abril de 2013, o sea, antes de la expedición de esta ley, no se consideraba al cónyuge sobreviviente de la unión de hecho como un heredero forzoso. Es decir, no tenía derecho a herencia. Ahora sí, con esta ley, que es la ley, la 3007, repito la fecha, 18 de abril de 2013, ahí habla que ya hay un orden, ¿cierto? ¿Quiénes son los que pueden entrar como herederos forzosos? En tercer orden, ya entra el integrante sobreviviente de la unión de hecho, así lo han denominado. Entonces, ya desde el 2013, la pareja, ¿no?, de la unión de hecho, o la pareja que no fallece, pues tiene derechos, ya derechos sucesorios. Ahora, vamos a ver un caso práctico que fue justo publicado hace menos de 2 meses en la revista Actualidad Civil, en la cual también yo escribo allí. Justo hice comentario a esta casación, la casación 1207 del 2017, donde lo titulé Otros medios probatorios para acreditar la unión de hecho. ¿Por qué se señala otros medios probatorios para acreditar la unión de hecho? Aquí en el artículo 326, en el segundo párrafo, habla, ¿no?, que cuando uno quiere iniciar en el Poder Judicial, es decir, no hay acuerdo, acuérdense, de las partes, yo quiero establecer o probar que he tenido o he vivido, ¿no?, una unión de hecho con cierta persona, en este caso específico, en este expediente, la persona había fallecido, o sea, era la viuda la que estaba demandando a la sucesión intestada.
solamente te permite, este artículo habla del principio de prueba escrita. Entonces pregunto yo, o sea, los medios probatorios que no eran escritos no pudieran establecer o no pueden acreditar la unión de hecho, pues esta casación rompe ese paradigma, rompe este artículo, ¿no? Y el doctor Arias Schreiber, ¿no? En su libro de exégesis del Código Civil del año 1984, ¿no? De editora Gaceta Jurídica, menciona que no, que una relación familiar que se caracteriza por la oralidad o la simple concurrencia y circunstancias de comportamientos que revelen una existencia, pues la prueba testimonial tiene que tener una relevancia en asuntos de derecho de familia. Y dicho y eso, esta casación, ¿no? Se dio así, porque una de las pruebas que ofrece la viuda es los testimonios de los 5 hijos que tuvo con el causante, ¿no? Aparte de la actuación de parte de ella, ¿no? Entonces, y sí, y el juez, bueno, la sala confirmó y todo, que sí, que a través de este medio probatorio, que no era escrito, ¿no? Que a lo que exigía el código, le dan el valor legal, el valor probatorio, para poder establecer que sí existió una unión de hecho. Entonces digo yo, otros medios probatorios entonces serían dados o podrían proceder a presentarse, sí, ¿no? Porque en este caso se dio las declaraciones testimoniales de los hijos. Entonces, es innegable la importancia de esta prueba escrita, sí, por un lado, de la prueba escrita, pero también es importante los otros medios probatorios, ¿no? Que en este caso dieron la razón a la viuda y luego se estableció pues el intervalo de tiempo, ¿no? Desde cuándo se inicia y cuándo termina la convivencia, y se le reconoció pues que era heredera y que tenía derecho a acceder a lo que es el derecho sucesorio, ¿no? Entonces, se presentaron suficientes medios probatorios, pero esta fue crucial, ¿no? Los testimonios de los hijos. Muy bien. En otras palabras, los medios probatorios ya no están establecidos como regla general, netamente los escritos. Ahora ya se pueden presentar medios probatorios no escritos. Entonces, esta casación ha marcado un antes y un después. Y también hubo un caso parecido en Lambayeque, ¿no? En el año 2018, fue un año después. También se probó lo mismo con declaraciones de parte o testimoniales también llamados, ¿no? Entonces, es importantísima esta casación para el caso de cómo acreditar una unión de hecho, pero no ceñiéndonos a la norma que dice solamente prueba escrita. Ahora ya están establecidos y tienen el valor probatorio los medios probatorios no escritos, ¿no? Bueno, hasta aquí termina mi disertación. Estaré atenta a cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier duda o pregunta. Encantada en absolver sus consultas. Doctor, buenas noches. Ok, muy bien. Bueno, ha estado clara la exposición. El incidente técnico, ustedes no se preocupen, que igual vamos a enviar a cada uno de los correos de los que se han registrado el PowerPoint de la exposición. Por favor, preguntas, aportes, comentarios. Hay una opción de levantar la mano, hay una manito por ahí. Ustedes pueden levantar la mano para interactuar con nuestra docente. ¿Ah? A ver. Medalit Dolci quiere hacer uso de la palabra. Buenas noches, doctor Ramírez. Buenas Hola. noches Adelante, a todos Medalit. los presentes. A la doctora Mimbela, felicitaciones. Ay, Muy gracias. claro su ponencia y me ha gustado todo lo que ha hecho desde el inicio de la época incaica colonial, toda la evolución, ¿no? Que tiene esto de la unión de hecho, que a veces no le tomamos tanta importancia, pero resulta muy vital para saber y llevar una buena asesoría a nuestros patrocinados. Yo tenía una duda en relación a
al tema de unión de hecho. Usted explicaba y dijo de que sí se podía ir para que un tercero lo pueda dilucidar. Por ejemplo, ¿qué sucede si un hombre está viviendo o vivió, porque ya murió, con 3 mujeres al mismo tiempo? Pero con uno de ellos estuvo casado en trámite de divorcio, separado prácticamente, sin hijos. Y bueno, eso es un tema que lo llegué a solucionar conciliando, pero quiero saber cómo hubiera podido actuarse tal vez de otra manera, ¿no? La otra era de que convivía con la otra y tuvo 2 hijos, nunca hizo nunca hizo el tema del registro, y la tercera esposa también tuvo un hijo, pero con la tercera, pese que estaba aún casado, cometió bigamia, porque se casó y él no podía casarse. Pero como no podía casarse, se enteró la señora y quiso hacer su trámite de sucesión de hecho de manera irregular. Nosotros sabemos que si uno de los convivientes está casado, no puede hacerse el tema del registro, pero por magia sí lo hicieron. Entonces estaba registrada esta tercera persona. Y ahí fue que yo pude conciliar y dije que la iba a denunciar a ella y al juez, a todos los que habían hecho esta irregularidad, y que más valía era por un tema, como había fallecido el hombre, por las propiedades, ¿no? Para los niños. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no estuviera casado? Yo me pongo a pensar, si él no hubiera estado casado y esta tercera hubiera hecho registrado era válido su unión de hecho, pero resulta que a la par no sabía esta tercera que él vivía con otra mujer y que tenía 2 hijos. Incluso el primer hijo, un decir, tenía 10 años, con la otra mujer su hijo tenía 8, y con la primera, la otra, tenía el segundo hijo 6 años. O sea, y todos lo habían visto en el día del padre o al colegio, o sea, aparentaba ser un buen papá, ¿no? Y los llevaba también de viaje, sino que les decía una, me voy de viaje por trabajo, no te veo 15 días, y se iba con la otra 15 días, así ha estado, hasta que murió de un accidente. Y ahí se llega en el velorio, se llegan a conocer esta triste realidad. Y la tercera muestra, pues esto, y como ya sabíamos que de la primera estaba en trámite del divorcio, que era lo que sabía mi amiga, se podría decir la segunda conviviente, fue que transamos. ¿Cuál hubiera podido ser ahí la solución? Si en el supuesto que él no hubiera estado casado y si estuviera registrada esa sucesión de hecho con la segunda, y la primera también reclame la unión de hecho, porque demuestra que ha convivido normal, que ha sido engañada, lo que fuere, pero ha estado en el mismo tiempo y por mayor tiempo todavía que la segunda, porque ha tenido hijo anterior. ¿Cómo hubiera podido hacerse en esa situación? Gracias de antemano por la respuesta. Gracias Medalit por la interesante pregunta. Parece un caso de telenovela, ¿no? Pero Sí, en la vida No, real. sí es de la vida real. Sí, Sí, lo solucioné, Corintellado, como le dije, con sí. una conciliación, pero ¿por No, qué eso lo me pude pareció conciliar? perfecto, Por el sí. tema de que se había casado y era una bigamia, ¿no? Y Ajá. ella sabía que eso estaba mal y por eso había iniciado. ¿Y cómo lo pudo lograr? Le dije, ¿qué has pagado? ¿Cómo has podido hacer tú si él está casado, no? Entonces te voy a denunciar, voy a hacer público, voy a ir a los medios de prensa, todo. Y me dijo, déjame pensarlo. Y ya se concilió y se repartieron los bienes bien. Pero por eso ahora le preguntaba el otro escenario, ¿no? Gracias. No, Ok. a usted por la pregunta. Mire, me menciona que la primera estaba en trámite de divorcio, ¿no? Sí, Imaginémonos con ella no que, hubo ningún ajá, problema porque no tenía hijos. La viva fue la tercera mujer, ¿no? Con ella tuvo un hijo y con la segunda tuvo 2 hijos, pero con la segunda y la tercera vivió en paralelo. Y la segunda sabía del trámite del divorcio de la primera, y la primera no tenía ningún problema porque le construyó su edificio y todo. Entonces, y no tenía más hijos, entonces le daba igual.
pero el tema era que la tercera, como estaba ella casada, ella quería quedarse con todas las propiedades, con los carros, con todo, y en las casas, incluso no solo aquí en Lima, tenía en provincias. Entonces, no quería darle nada a los otros dos niños, como que desconocía, y los otros dos niños eran reconocidos, pero la mujer también quería, pues, una parte para ella que se le reconozca como su cónyuge, como su mujer que era, ¿no? Que para ella también tenga un patrimonio. El tema era para ella, como Claro, o sea, madre. al final, supongamos, estamos hablando del caso que usted me está diciendo, supongamos que sí, ¿no? Que esté en trámite de divorcio, no supongamos que esté divorciado o que no se haya casado con la primera, ¿no? Supongamos que esté en trámite de divorcio, todavía estaba casado, ¿cierto? O sea, al final no salió una sentencia fundada, tenía la calidad de matrimonio, de cónyuge, entonces ahí, si hubiera habido una repartición en lo que es derecho sucesorio, solamente hubiera entrado la esposa con todos los hijos, pues, ¿no? Así sean matrimoniales o extramatrimoniales. O sea, hasta Claro. ahí podríamos definir por ese lado. Pero la primera Y no ahora quería saber supongamos, nada. sí, Discúlpeme, doctora Mimbela. La sí, primera sí, no, no te dijo, preocupes. no me interesa, yo tengo mi edificio, vean ustedes. No reclamó nada de las demás herencias. Ella, Pero como que si hubiera no podido existía. reclamar, ¿ah? Hubiera podido Claro, pero reclamar. no, como era una hermana también de la Legión de María, no quiso nada, se dio bien servida y ella sabía de la existencia de la segunda con sus dos niños, mas no sabía tampoco de la tercera con su hijito. También le fue una sorpresa, ¿no? Después, ya cuando él ha fallecido, ha salido la sentencia, ella no ha reclamado nada, todo ha sido al final se repartieron los 3 hijos y a las 2 mujeres. Esa fue la conciliación, todas las propiedades entre los 5. Pero mi duda era, si él no hubiera estado casado y Con ella la primera, registraba claro. la unión de hecho, la segunda, Ujú. pero la primera demostraba que también, ahí era mi pregunta. Claro, o sea, Legalmente, ¿no? al final, o sea, como yo expliqué, ¿no? El tercero va a ser el que va a decidir, que es el juez, ¿cierto? Y tendríamos que ver qué medios probatorios van a presentar cada una para establecer y probar que realmente pues han tenido una convivencia ininterrumpida, pública, notoria, más de 2 años con cada uno. O sea, sería imposible que las tres puedan tener los mismos medios probatorios, ¿no? Es casi imposible, diría yo. O sea, ¿cómo podría probarse cada uno, ¿no? Cada Entonces, uno, perdón, probaba, por ejemplo, las fotos que había pasado un año una Navidad con una, un año Navidad con otra, con la familia, o había viajado en una ajá. fecha con una familia y en otra fecha tenían las fotos y Claro, pero tenían por los ejemplo, si testigos. yo hubiera sido abogada de la otra parte, yo le diría, a ver, hay que pedir los testimonios de los vecinos, ¿no? De la familia, o sea, Y tú del no puedes estar, colegio, más que nada de las profesoras, ¿no? En ambos, el tema era exacto, en o el sea, de ¿cómo vas a vivir en inicial, 3 casas no, igual? No, en dos no se nada podría, más pues. vivía, Ah, en en dos, dos. claro, la segunda y la tercera, claro. Ajá, en dos nada más vivía. O sea, ¿Cómo yo vas a le digo, hacer ¿cómo eso? no te pudiste No se dar podría cuenta, no? probar. Él era muy lindo, se iba de viaje por su trabajo y venía, ¿no? Pero a mí me intuye que la tercera sí sabía de la existencia de la segunda, pero según ella decía que no Pero no sabía. decía nada, pues, ¿no? Claro, Además, Ujú. como usted dijo, doctora, ella hizo un trámite irregular, irregular. ¿no? Del tema Sí. de la convivencia, o sea, porque ella se estaba asegurando por un lado, pero claro, Ujú. no tenía pues la seguridad de que al final iba a tener una abogada tan eficaz como usted que al final lo iba a No, sí, la permitir, iba a lo iba a denunciar, permitir iba a salir eso, por los ¿no? medios de Claro. prensa, porque de verdad que Para mí es la era solución tremenda burla. más rápida y más también más beneficioso para los hijos, pues, ¿no? Sí Claro. conciliaron, pero mi pregunta era, ¿qué hubiera hecho? Solamente esperar que el juez resuelva. Así es, así es. Él sería el último que iba a establecer con cuál de las dos o a cuál de las dos se le daba lo que es la declaración judicial de convivencia. Y ojo que ahora la ley le obliga al juez poner el intervalo, desde cuándo hasta cuándo. O sea, el inicio de tiempo lo tiene que poner sí o sí en la sentencia. Ujú. Pero ahí lo hubiera Ok. tenido bien verde, ¿no? Porque la segunda sí tenía, póngale 12 años demostrado, y la tercera tendría pues 6 años. O sea, todas las dos superaban los 2 años y las dos tienen fotos, tenían del colegio, del inicial, de primaria, tenían forma de demostrar que el Claro, papá entonces, había ido. ¿por qué ahora se le exige al juez eso? Antes no, antes el juez nada más decía en forma general, declárese fundada la demanda por reconocimiento judicial de unión de hecho.
Pero no, ¿por qué? Porque al final las demandas, como usted dice ahora, se hacen por finalidades patrimoniales. Es decir, oye, yo me quiero quedar con esos bienes, ¿no? Yo quiero heredar, yo quiero ser la dueña, aunque sea del 50% como si fuera una esposa. Y esa es la importancia. Por eso que el juez ahora tiene que poner el inicio y el fin. ¿Para qué? Para que en ese intervalo todo lo que se haya comprado sea mitad, mitad o, bueno, si falleciera, pues ya sería la causante o la heredera forzosa, ¿no? Ok, Gracias, Martín. Gracias por gracias. la pregunta. Luis Martín Espino Herrera nos hace la pregunta por chat. Dice, en el caso de una unión de hecho impropio por más de 30 años, cuando fallece uno de los concubinos y no se ha registrado la relación porque uno de ellos era casado, tiene derecho a la masa hereditaria y derechos patrimoniales, la concubina supérstite y los hijos, considerando que el difunto ya tenía esposa e hijos anteriormente. Muy bien. Empezamos. Primero menciona que no se ha registrado la relación. Obvio, no se puede Impropio. registrar la relación. Es una persona o el señor que murió, que es difunto, el causante, tenía esposa e hijos, que quiere decir ya tenía un impedimento matrimonial. Entonces, así esté Entonces, 10, no aplica. 40 años, no aplica, no configurarían todos los supuestos que tiene que tener una convivencia propia, ¿no? O llamada también protegida por la ley. Entonces, desde ahí no se puede registrar. Y por ende, si no se registra, no se va a poder heredar, ¿no? Y tampoco existe la figura de concubina supérstite, sino es la Claro, conviviente sobreviviente, así se llama, ¿no? La sobreviviente, claro. la que no murió, ¿no? Solamente la pareja. Entonces, aquí lo que es la masa hereditaria y los derechos patrimoniales pasarían, según el Código Civil, como dice el derecho de sucesiones, a la esposa con los hijos, ¿no? 50% para la Claro, esposa todos los hijos. y el otro 50% de los hijos, más una parte, ¿no? De la esposa como si fuera un Claro, hijo más, ¿no? Esa es la exacto. división. Así es. Miguel Aurelio Vaca Villar quiere hacer uso de la palabra, por favor. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, solamente quería preguntarle por qué a la Escucha muy bajito, señora... ¿no? ¿Me escuchan? A ver, un poco más alto, por favor, porque no se le escucha bien. A ver, quería preguntarle a la señorita expositora por qué en Europa el hablar de conviviente dice que es un término peyorativo y los europeos hablan más de pareja, dice, ¿no? Pareja de hecho y no usan el término de conviviente porque dice que el término conviviente es un tema peyorativo. Y sobre el tema de la pregunta anterior quería aportar, ¿no? De que sí justamente pues estaríamos hablando de una relación adulterina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio es así, pues, o sea, la, la misma Constitución, en el artículo 4 establece de que el Estado promueve, ¿no? Promueve el matrimonio, ¿no? Y entonces, por eso que eh, esa es una forma una forma de proteger la institución del matrimonio, creo, ¿no? Sobre el punto de vista de que, por ejemplo, si la señora estuvo llevada a una relación con una persona casada por el artículo 326, entonces sería pues no habría pues una relación de convivencia, sino una relación adulterina, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces estoy tomando nota. Son Sí. dos preguntas. Sí, sí, es cierto. Mencionan muchos, no solamente doctrinarios, sino también nosotros mismos, ¿no? Los mismos ciudadanos, las mismas personas naturales. Y eso se ve desde las reuniones sociales, ¿no? Que dicen, te presento a mi pareja, o dicen, te presento a mi conviviente. Dicen, te presento a mi pareja, ¿no? Entonces ya después haces el signo de interrogación, ¿serán casados? ¿Serán convivientes? ¿Serán...? Bueno, ya está, eso es, ya eso es tu creatividad, tu fantasía, le preguntarás después, pues, ¿no? Pero sí, es verdad, la palabra conviviente es peyorativa, ¿no? Porque, como le expliqué en la parte etimológica,
habla lo que es lecho y techo. ¿Qué es lecho y techo? Es una forma ordenada y adornada de decir cama y casa, nada más. Entonces, cualquier persona puede ser tu conviviente según eh, esta acepción. Sí, cualquiera, pero pareja no, ¿no? Pareja ya va más allá. Entonces, sí, estaría bueno de repente, no sé, hacer algún tipo de modificación o algún tipo de iniciativa, ¿no? De poder cambiar esa, esa acepción o ese concepto o esa etiqueta de conviviente, ¿no? Por el tema de pareja, ¿no? Pero sí en la norma menciona unión de hecho, ¿no? O sea, así lo han escogido y lo han rotulado. Ahora, el tema del aporte que acabas de dar, ¿no? Respecto a la pregunta de la, ¿cómo se llama? Del señor Luis Martín Espino, Ujú. es verdad, o sea, nosotros lo tenemos que etiquetar como debe ser, ¿no? Era una relación adúltera, ¿no? Una relación adulterina. Entonces, las relaciones adulterinas, pues, no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Y ya establecí y ya he explicado cuáles son los supuestos que tiene que cumplir una pareja, ¿no? De unión de hecho para que pueda reconocerse como tal, ¿no? Ujú. Eh, hay una gran cantidad de casos en donde la pareja o la expareja no se quiere divorciar o no le quiere dar la firma de divorcio, ¿no? Entonces ya hay que ir al tema, pues, al tema judicial que De lleva transar ahí se negocia, nomás es más rápido. años, años de años, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, resulta que cada uno de ellos hace su vida ya con otras personas, ¿no? Y bueno, tiene sus hijos, hay una familia en cierta forma. Y qué es lo que pasa cuando uno de ellos fallece? Eh, Porque no le asiste legalmente el derecho, pero legítimamente quizás sí. Sí, pero tenemos que ser nosotros legalistas, ¿no? O sea, el principio de legalidad lamentablemente prima acá más que el sentimiento o el tiempo que le has dedicado a esa pareja, ¿no? Por eso dicen que injusto a veces es la norma en la cual me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que pedir que la otra parte acepte divorciarse contigo, ¿no? No, es que estamos en una sociedad antidivorcista. No es como Japón, Alemania, ¿no? Otros países que son, que comparten la teoría divorcista, ¿no? O sea, ahí es rapidísimo divorciarse. Por ejemplo, en Japón, tú sabes que se puede divorciar en menos de 3 días. ¿Por qué? Porque en el momento que tú firmas el acta matrimonial, ahí nomás te hacen firmar el acta predivorcial. ¿Qué Ah, quiere decir? Sí, interesante. es interesantísimo, ¿ah? De verdad. Entonces, ¿qué haces? Simplemente tú, sorry, me quiero usar contigo, ¿qué haces? Ejecutas el acta, pues, que ya firmaste, el mismo día que te casaste, ya estás firmando el otro documento, Ajá. ¿no? Pero el tema es que nuestra doctrina, nuestra tesis, como Perú, no solamente Perú, también en algunos países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, somos antidivorcistas. Entonces, ¿qué quiere decir un antidivorcista? Pues incluye y mete obstáculos legislativos, pues para que el divorcio sea difícil de conseguir. Porque Ujú. el hecho, por ejemplo, del divorcio express que salió 2008, creo, 2007, si no me equivoco, eso fue para mí una gran conquista, ¿no? Aunque Sí, sea, pues, claro. dale esa eficiencia de tiempo cuando estás de acuerdo, pues, ¿no? Ujú. ¿Pero qué? ¿Y los demás? Como usted dice, doctor, esos 20, 30, 40 años, ¿cuánto tiempo voy a Sí, esperar para poder que, hasta que me diga que sí? Y si no me dice que sí, ya, interpongamos la demanda de divorcio, pero es un sí, proceso de bueno, y eso va a tomar conocimiento pues y un tiempo. dura pues 6, 8, 10 años. Y eso no te va a esperar tu pareja, pues, ¿no? O sea, te va a decir, ah, ya, me buscas cuando termine el juicio, ¿no? Ya está. Años de años, años de años. Yo conozco una pareja en donde él tiene 75 años y la señora tiene 74. Ah, Y, mira, y, y a los 2 meses de casados se separaron. qué cosa. Y no se Ah, divorciaron nunca. nunca, nunca se divorciaron. Y bueno, la señora está en Australia y entonces tienen que hacer todo un trámite consular porque recién se han puesto de acuerdo en que se quieren divorciar, pero cada uno de ellos tiene su familia. Es más, la señora se casó en Australia.
Ya, Mm. ya. Entonces, con esa noticia es que recién ejerce la presión para este divorcio, ¿no? Así como hay otros países en Centroamérica, sobre todo, en donde uno va y se divorcia de inmediato, ¿no? Entonces ahí hay algunos amigos que les encanta viajar, que piden poder de ambas partes. Allá, y Y, lo hacen el trámite allá. sí, y se van y los divorcian y regresan con el Luego, y divorcio. luego, sí, claro, pero tendrías que hacer acá un El S4, ¿no? C4, sí, sí. Claro, Sí, tendrías que sí, hacer un pero es de mero reconocimiento de la trámite. CTS3. Es rapidísimo, claro. Ah, claro, es de mero trámite. Es de Entonces, mero trámite. Ah, mire qué interesante, ¿ah? Así que te sale con viaje y todo el caso. sí, sí, bueno, yo conozco casos en donde los dos divorciantes se han ido, inclusive con su pareja, o sea, de vacaciones y han aprovechado para divorciarse. Me encantó eso. Sí, sí. Mira, yo siempre era de la idea, y lo tengo ahí acá como un pendiente, ¿no? Bueno, traigo a colación, yo estuve trabajando un tiempo en lo que es saneamiento de bienes nacionales, o sea, bienes del Estado, y salió una ley, ¿no? Donde decía, ¿sabes qué? Se han adquirido cualquier entidad estatal bienes de tal fecha a tal fecha y no han hecho saneamiento. ¿Sabes qué? Tienes 30 días Ujú. para hacer todo el tipo de saneamiento y no va a haber ningún problema. Yo haría lo mismo con los divorcios, con los separados, Sí, ¿no? sí, Si sí, tú, yo creo si que tú sería tienes una una buena tarea. separación de más de, no sé, pongamos un tiempo prudente, 10 años, ¿no? 10, 15 años, que ya es, oye, ¿sabes qué? No me quieras dar el divorcio, ¿qué más te voy a esperar? Entonces, aquellas parejas que estén separadas, ¿no? Separadas, de hecho, no viviendo en el primer piso y en el segundo, ¿no? Porque también he visto casos así, separadas, de hecho, con más de 10 o 15 años, ¿sabes qué? Que lo hagan en forma automática, pues, ¿no? El divorcio, aunque sea por un tiempo, ¿te imaginas la cantidad de solicitudes que habría? Claro. Sea, haríamos un saneamiento legal de divorcio, algo así, no sé, se me ocurre ahorita. Sí, sí, bueno, la ley que se dio hace algunos años sobre este divorcio express, bueno, en realidad ayuda y mucho, Pero pero el tiene muchas espíritu, deficiencias, ¿ah? Yo sí, sí, tengo un artículo sí, sobre eso y de verdad que tiene muchas deficiencias. sí, Uno y es el tema de las municipalidades, por uff, ejemplo. Ya, yo quiero en una municipalidad, pero haz una estadística. Del 100% de municipalidades, ya sea distritales o provinciales de Perú, solamente el 10% en su tupa, ¿no? Está establecido el procedimiento de divorcio. O sea, que si te casas en una municipalidad que no está incorporada en ese tupa, ¿qué haces? Vas a ir a pagar a una notaría que es carísimo, entonces eso también te limita. y ojo, hay algunas notarías que no tramitan. Ah, ese es otro, ese es Sí, otro, sí, sí, bueno, se le dice, pero ¿por qué? Bueno, porque no quiero. claro. Y Y la ley no le va a obligar. bueno, y hay ese campo Hay, gris, ¿no? En que si claro, el notario es o no funcionario público. En algunos casos lo es, en otros no es. Y entonces aquel notario dice, bueno, no me da la gana de hacerlo, güey. entonces lo mismo dice la municipalidad. No Claro. quiero ir pues a que me reconozcan ante el Ministerio de Justicia. No lo quiero Sí, poner en culpa. sí, sí. Y bueno, la carga procesal en realidad eh, es creo que menos del 1% en este caso de divorcios de acuerdo mutuo, ¿no? O de mutuo acuerdo. O sea, lo que se alivió no fue mucho en realidad, sino que fue a parar a las arcas de las notarías, ¿no? Bueno, las que hacen esto. Bien, Sí. Ujú. creo que hay una última pregunta vía chat. Bueno, hay dos preguntas en realidad. Una es la que nos hace llegar Lady Esparza, dice, en el caso que hubiera una unión de hecho durante el matrimonio, pero luego se inicia un proceso de divorcio, entonces con la emisión de la sentencia de divorcio, se podría ya inscribir esa unión de hecho, considerando que la pareja falleció de modo inesperado. Ujú. ¿Y cuál es ahí la pregunta? Vos está comentando, ¿no? Sí, sí, está comentando, parece, ¿no? Ujú. En el caso que hubiera una unión de hecho durante el matrimonio, pero luego se inicia un proceso de divorcio, entonces con la emisión de la sentencia de divorcio se podría ya inscribir esa unión de hecho, considerando que la pareja falleció de modo inesperado. O sea, parece Ujú. que, parece que la conviviente
o el conviviente falleció, ¿no? Pero sí se puede acreditar en todo caso, ¿no? Sí, claro. Ahí es Ujú. fácil de probar, por Sí, sí, supuesto, sí. sí, Sí, sí. sí, ahí Bueno, sí ahora cabría, pues ¿no? hay más medios probatorios y testigos, ¿no? Lucinda Bernuy García también nos hace llegar algo por acá. Dice, buenas noches, una pregunta. Yo tengo un proceso de unión de hecho hace 2 años. Hasta ahora no hay sentencia. Él Ujú. falleció el 2008. Tengo un hijo con él. Nuestro hijo es único. Si todos los medios probatorios están claros, ¿por qué demora tanto? Uy, bueno, ahí sí tendríamos que analizar Yo bien, pues, hice la ¿no? unión de hecho por la AFP y la pensión de sobrevivencia. Bueno, aquí es el derecho sucesorio, ¿no? Entonces, bueno, creo que le está causando complicaciones. Mira, A ver. el tema de fines de pensiones, de AFP, inclusive también de seguro, ¿no? Ahí no te exigen una ficha registral, una partida donde esté escrita tu unión de hecho, ¿no? Tú puedes presentar ahí una declaración jurada, puedes presentar una constatación también en la policía, en el juego de paz letrado, en la gobernatura. Todos esos documentos te sirven, pero solamente para fines de AFP, pensión de Claro, sobrevivencia, inclusive también para el tema de seguro, seguro médico, ¿no? Tú pones ahí solo para ese fin. conviviente, para ese fin, pero no para derechos sucesorios. Para derechos Ok, sucesorios ok. sí tienes que tener sí o sí o una sentencia fundada y ya confirmada en segunda instancia, si es que la otra parte no apela, o la partida registral de la inscripción de la unión de hecho en registros públicos. Ujú. Bueno, Lady Esparza nos aclara acá la pregunta, dice, eh, la pregunta es si se podrá inscribir esa unión de hecho bueno, es en el caso de la persona que falleció. Yo creo que sí, porque ya hay una sentencia, ¿no? Así es, Ujú. sí. No, no hay ningún Sí. problema. Y la última intervención de Antonio Tinajero dice, ¿podría repetir cuál es la casación que actualmente orienta la probanza de la unión de hecho? Sí, ahorita la Por voy a favor. mencionar, sí, claro. Tenemos, es la casación 1207 del 2017. 1207-2017. Ok. Así es. No solamente es el hecho de la probanza, sino que acá tiene una característica especial, que están considerando los medios probatorios no escritos como medio probatorio válido para establecer la unión de hecho. O sea, Ujú, por regla general, como dice en el mismo código en el segundo párrafo del artículo 326, habla que solamente son medios probatorios las pruebas escritas. Pero, como ya mencioné, ¿no? Tenemos la opinión de Massa Schreiber, también mi comentario que hice en la revista Actualidad Civil, que recientemente ujú. ha salido en mayo de esta casación, se está incluyendo otros medios probatorios. Y entre otros medios probatorios se está estableciendo, y en este caso especial, en esta casación, testimoniales o declaraciones de parte. Obvio, no son pruebas escritas, pero ya lo han incluido, ya pues rompió el paradigma de este párrafo, ¿no? Del artículo Ujú. 326. Entonces ya se podría presentar otro tipo de medios probatorios. Muy bien. Bueno, ha sido una interesante sesión, muy enriquecedora como siempre, Ileana. Gracias, Y doctor. las gracias a ti. Bueno, tú ya eres parte de Sofía. Y por favor, a los más de 70 asistentes esta noche, hemos llegado a tener 74. Visiten nuestra página de Facebook, en donde van a encontrar los artículos de nuestra docente, en, entre otros temas de interés y los eventos. No se olviden, mañana hay una importante conferencia acerca de la investigación y las pericias en la escena del crimen en esta época de pandemia. Y el día viernes tenemos lo esperado. Medalit Dolci expone acerca de las obras paralizadas por el decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Liliana, muchísimas gracias. A Muchísimas usted, gracias a los a más usted, de doctor. 70 participantes de esta noche. No se olviden, no salgan de casa, hay que cuidarse mucho. Hasta mañana. Aló, doctora Mimela.
Ah, ¿Me sí. escucha? ¿Me escucha? Sí. ¿Me habla? Sí, la casación 1207-2017, ¿de dónde? ¿De Lima? De ¿De qué Lima, de departamento? Ah, Lima, Lima, de Lima. Lima, sí. Ya. Gracias, disculpe usted. Ok. No se preocupe. Gracias. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Me despido de todos ustedes. Ya, Gracias. gracias.